Antes de comenzar, cuéntanos desde dónde estás viendo esta historia, y si alguna vez sentiste que la vida te quitó la luz, pero alguien, sin prometer nada, te ayudó a verla de otra forma. Suscríbete al canal y deja tu like si crees que aún hay dignidad en este mundo. La primavera de 1873 llegó a Laramie, Wyoming, con un cielo azul rasgado por el polvo y los gritos de feria. Era el día del mercado anual, y en medio de los vendedores de cebollas dulces y caballos viejos se había armado un espectáculo grotesco que a nadie parecía escandalizar. Allí, entre risas y apuestas, una joven de rostro anguloso y vestido remendado era subastada como si fuera parte del ganado. Nadie sabía de dónde venía, ni por qué estaba allí, pero todos la miraban, todos menos uno. Sara no tenía apellido que valiera la pena recordar en aquel pueblo. Sus huesos sobresalían bajo la tela como ramas secas, y el viento parecía haberle esculpido la piel con años de intemperie. Cuando cayó de rodillas en medio del círculo de hombres, no lo hizo por resignación, sino por agotamiento. Su voz, sin embargo, no tembló. «No soy de nadie», dijo. Y aunque nadie pareció escucharla, alguien lo hizo. Nathan Cole, ranchero ciego, había sido arrastrado hasta la feria por su ayudante para comprar grano para sus caballos, pero lo que terminó comprando fue otra cosa, no con los ojos, sino con el corazón, o con algo más profundo. Nathan no era conocido por su simpatía, vivía solo desde hacía más de una década en una cabaña apartada rodeada de pinos torcidos por el viento. Después del accidente que lo dejó ciego, una caída de caballo que nadie presenció y él nunca explicó del todo, se convirtió en una sombra en el pueblo. Nadie lo visitaba, nadie preguntaba por él. Su única compañía eran 3 caballos viejos que ya no servían para nada y un perro sin nombre que tampoco veía con un ojo. Aquel día, al oír la voz de Sara cortando el aire como un cuchillo, se irguió levemente. No sabía cómo se llamaba, ni qué rostro tenía, pero algo en su manera de hablar le devolvió una llama que pensaba apagada. Cuando ofreció la única moneda de oro que llevaba encima, hubo risas y burlas. Nadie entendía por qué un ciego compraría a una mujer. ¿Para qué la quiere? ¿Para que le describa el paisaje?, se escuchó entre carcajadas. Pero Nathan no respondió. Solo dijo, «La compro para que ustedes no la destruyan». Y con eso, el aire se volvió más denso. Hubo silencio. Sara no entendió qué había pasado. La llevaron hasta él, casi arrastrándola, y por un momento creyó que sería peor que antes. Pero Nathan no la tocó, ni siquiera se dirigió a ella. Solo caminó hacia su caballo, guiado por su perro, y le dijo, «Puedes venir si quieres». El camino a la cabaña fue largo y sin palabras. Sara iba unos pasos detrás, mirando con desconfianza a aquel hombre que no la miraba. La cabaña olía a leña vieja, cuero húmedo y soledad. Adentro no había lujos, solo lo justo. Una mesa con patas disparejas, 2 sillas, una estufa que crujía como si respirara, y una hamaca en el rincón. Nathan no le asignó tareas, no le hizo preguntas. Le dejó un plato de sopa y un catre con mantas. Esa noche, Sara no durmió. Acostada con los ojos abiertos, escuchaba los ruidos de la casa, del bosque, del mundo, y por primera vez en años nadie le exigía nada. Los días siguientes fueron extraños. Nathan se levantaba al alba, palpaba el aire como si lo leyera, y salía al patio a alimentar a los caballos. Sara lo observaba desde dentro, aún desconfiada. A veces cocinaba algo para él, sin saber si le gustaría. Otras veces salía al bosque a recoger hierbas que recordaba de su infancia, aunque no sabía si tendría permiso para usarlas. Una tarde, sin anunciarse, lo vio sentado bajo el porche con el rostro al sol, como si pudiera verlo. Ella, sin pensarlo, le acercó un té de raíz de gordolobo. Nathan lo bebió en silencio,
y fue la primera vez que compartieron algo sin necesidad de palabras. Sara no tenía intención de quedarse. Pensaba irse al tercer día, al quinto, a más tardar. Pero la lluvia llegó antes que su decisión. Una de esas lluvias finas que no mojan de inmediato, pero terminan calando hasta los huesos. Se refugió en la cabaña, mirando por la ventana sin vidrio mientras Nathan pelaba papas en silencio. Él no preguntó por qué no se había ido. Ella no explicó por qué no lo había hecho. Fue en ese gris compartido donde empezó a formarse algo más sólido que la costumbre. En uno de esos días largos, Sara decidió limpiar la cabaña. No por obligación, sino porque ya no soportaba el olor a encierro, a ropa húmeda, a abandono. Sacó los manteles, barrió con energía y hasta se atrevió a colgar flores secas en la entrada. Nathan, desde su silla, olfateó el aire y sonrió apenas. «Huele a casa», murmuró. Fue la primera frase que ella sintió como un reconocimiento. No era un agradecimiento directo, pero sí una forma de decir, «Noto tu presencia, aunque no te vea». Con el paso de los días, Sara comenzó a salir cada vez más al bosque, no con miedo, sino con un propósito. Recordaba las enseñanzas de Ayasha, la mujer comanche que la cuidó de niña cuando fue abandonada cerca del río Cimarrón. Ayasha le enseñó a escuchar las plantas, a respetar el silencio de los árboles, a distinguir entre lo que cura y lo que mata. Cada vez que volvía con una raíz o una hoja en la mano, sentía que estaba recuperando partes de sí misma que el mundo había querido borrar. Una mañana, mientras Nathan descansaba con un paño húmedo sobre los ojos, Sara le habló sin rodeos. Le dijo que tenía conocimientos antiguos, que podía intentar tratar sus ojos. No le prometió resultados, solo pidió paciencia. Nathan no respondió de inmediato. Al cabo de unos minutos, asintió en silencio. Desde entonces, cada tarde, ella preparaba una infusión, limpiaba sus párpados y le aplicaba compresas calientes. No era un ritual milagroso, pero sí uno constante, y eso, en medio de tanta inestabilidad, era casi un acto de fe. La rutina fue haciéndose costumbre. Nathan aprendió a escuchar el crujido de sus pasos, a distinguir su respiración del resto del mundo. Sara, por su parte, empezó a leerle pasajes de libros viejos que encontró en un baúl olvidado. Descubrieron que compartían un gusto por las historias sencillas, aquellas donde los finales no siempre eran felices, pero sí verdaderos. En una de esas lecturas, Nathan le dijo, «Tal vez ver no sea lo más importante». Y ella, sin darse cuenta, le tomó la mano por primera vez. Pero la tranquilidad no duró demasiado. Una mañana llegó un hombre a caballo, con traje de ciudad y botas relucientes. Se presentó como Frank Mothers, representante de una compañía ferroviaria que buscaba expandir la vía hacia el norte. Con tono amable, ofreció comprar las tierras de Nathan. Ante la negativa, su rostro se endureció. «Si no vende por las buenas, tendrá que hacerlo por las malas», dijo antes de montar y marcharse. Sara lo observó desde el porche, con los puños cerrados. No conocía el valor legal de la tierra, pero sabía que había cosas que no se vendían. Y esa casa, ese vínculo, era una de ellas. Esa misma noche, mientras el fuego chispeaba en la estufa y afuera el viento arrastraba polvo y hojas, Sara se sentó frente a Nathan con un gesto que ya no era de duda, sino de resolución. «No podemos esperar que el mundo nos deje en paz», dijo. «A veces hay que mostrarle que no tenemos miedo». Nathan escuchó en silencio, los dedos entrelazados sobre las rodillas. Había aprendido que ella no hablaba por hablar, cada palabra suya era una decisión, y esa noche, sin necesidad de más, entendió que estaban en esto juntos.
Al día siguiente, Sara fue al pueblo por primera vez desde la feria, no como esclava ni como objeto de burla, sino como alguien que tenía algo que decir. Llevaba en las manos un ungüento que preparó para el hijo enfermo de la costurera del pueblo, una mujer mayor que siempre evitaba las miradas ajenas. Tocó la puerta sin miedo. Cuando se abrió, no explicó mucho. No le va a curar del todo, pero lo va a aliviar. La mujer la miró en silencio y en vez de rechazarla le dijo, «Pasa». A partir de ese día, la gente empezó a hablar. Algunos con desconfianza, otros con asombro. La joven comprada por el ciego ahora curaba dolores, bajaba fiebres, calmaba nervios. Lo hacía sin cobrar, sin pedir nada a cambio, solo por el acto mismo de devolver algo al mundo. Para algunos eso era milagroso, para otros peligroso. En menos de una semana, el pastor local insinuó en la misa que había prácticas paganas rondando el pueblo. Nadie mencionó nombres, pero todos sabían a quién se refería. Una noche, Nathan despertó agitado, no por dolor en los ojos, sino por un olor inconfundible, humo. Salió al exterior guiado por el tacto y encontró parte del corral ardiendo. No era un accidente. Sara ya estaba allí con un balde en la mano, arrojando agua sin decir una palabra. Apagaron el fuego juntos, como si hubieran ensayado para ese momento toda la vida. Cuando el último tizón se extinguió, Sara se giró hacia él y le dijo, «Van a seguir intentando, pero no tenemos que rendirnos». Días después, un grupo de hombres se reunió en la plaza para exigir una asamblea. Querían expulsar a Sara. La acusaban de brujería, de haber embrujado al ranchero, de alterar el orden natural del pueblo. Nathan lo supo por el ayudante que aún le traía provisiones. En vez de esconderse, pidió que lo llevaran a la iglesia el domingo siguiente. Quería hablar ante todos, aunque no podía ver sus caras. Quería que escucharan algo que no estaba escrito en ningún libro, pero que ardía dentro de él desde que conoció a esa mujer. Ese domingo, la iglesia estaba más llena que de costumbre. Nathan entró del brazo de su ayudante y caminó hasta el frente, donde el pastor lo miraba con evidente disgusto. «No vine a pedir nada», dijo Nathan con voz clara. «Solo vine a decir que ella no me curó los ojos. Me curó la fe. Me enseñó a vivir sin ver y a confiar sin ver también. Si eso es brujería, entonces el amor también lo es». Nadie aplaudió, pero en la tercera fila, la madre del niño enfermo se puso de pie. Luego, la costurera. Después, una mujer que nadie recordaba por su nombre, pero que ahora levantaba la cabeza con dignidad. Cuando salieron de la iglesia, el aire olía a tierra recién removida. Nadie dijo nada en voz alta, pero la tensión del juicio se había disuelto como la niebla bajo el sol. Sara caminó detrás de Nathan, sin tocarlo, pero con una presencia que se sentía como abrigo. Ese día no ganó un lugar por decreto, sino por memoria. Las mujeres que había ayudado se encargaron de repetir sus historias en los telares, en los pozos, en las cocinas. Y en un pueblo donde los rumores hacían las leyes, ellas empezaron a reescribirlas. Frank Mothers no desapareció. Volvió una semana después con 2 hombres armados, convencido de que la presión y el miedo terminarían por quebrar a Nathan. Lo encontró sentado en el porche, afilando un cuchillo viejo que usaba para cortar leña. No mostró temor, pero tampoco arrogancia. «La tierra no está en venta», dijo, «ni ahora ni después de muerto». Cuando Sara apareció detrás de él, con una calma inquietante y un frasco de vidrio con algo que nadie quiso preguntar qué era, los hombres bajaron la voz. «Cuídese, señor Cole», dijo Frank antes de marcharse con el rencor apretado entre los dientes. Desde entonces, la cabaña de Nathan dejó de ser solo suya. Sin anunciarse, gente del pueblo comenzó a llegar. Algunos buscaban alivio para el cuerpo, otros para el alma. Sara los recibía con el mismo gesto neutral de siempre, sin promesas ni fórmulas. Escuchaba más que hablaba. Y en ese espacio,
donde el silencio era más elocuente que las palabras, se fue creando algo que con el tiempo empezaron a llamar Casa de la Luz. No tenía cartel ni horarios, solo una regla: respeto absoluto por el dolor ajeno. Nathan, por su parte, no recuperó la vista por completo, pero empezó a distinguir luces, sombras, siluetas. A veces, al caer la tarde, veía el contorno de los árboles moverse con el viento. En uno de esos momentos, creyó ver a Sara sentada bajo un álamo, con los ojos cerrados y las manos llenas de tierra. No dijo nada, solo se quedó quieto, mirando. Años después, al recordarlo, diría que fue la imagen más clara que tuvo en toda su vida. Una tarde, Sara encontró en el fondo de una caja de madera un collar antiguo, envuelto en un pañuelo. Nathan lo había guardado desde la muerte de su madre, sin saber por qué. Se lo entregó a ella sin ceremonia, solo diciendo: «Es lo único que tengo que no me hace falta». Ella lo sostuvo entre los dedos por un largo momento. No preguntó su valor ni su historia. Solo lo ató a su cuello con un nudo firme. Y fue suficiente para entender que entre ellos no habría promesas, pero sí elección diaria. Poco a poco, la gente dejó de recordar que Sara había sido subastada. Ahora la conocían por otras cosas: sus manos firmes, su té de raíz de regaliz, su capacidad para hacer llorar a hombres que no sabían llorar. Nathan, que había vivido enterrado en su propia sombra, ahora se sentía parte de algo más grande. Una noche, sentado junto al fuego, le dijo: «No sé si esto es amor, pero si no lo es, no quiero saber lo que es». Y ella, sin mirarlo, solo respondió: «Yo tampoco». Con el paso de los meses, el nombre de Sara empezó a cruzar límites que antes nadie se atrevía a rozar. Venían mujeres de pueblos cercanos con preguntas que no podían hacerle al médico ni al cura. Le hablaban en voz baja, con las manos temblorosas, sobre dolores que no se veían, sangrados que no paraban, niños que no dormían, maridos que las empujaban sin dejar marcas. Y ella no solo curaba con plantas, curaba escuchando, dejando que cada una nombrara su miedo sin ser corregida, sin ser juzgada. Nathan observaba esa transformación con una mezcla de asombro y orgullo, no porque se sintiera responsable, sino porque veía en Sara algo que el mundo le había negado: un lugar legítimo. En una tierra donde las mujeres eran calladas o exhibidas, ella había encontrado un modo de existir sin pedir permiso. Él, que nunca había querido salvar a nadie, entendía ahora que a veces basta con no impedir que el otro florezca. Eso, en su caso, había sido amor, aunque no le pusiera ese nombre. Un día, llegó a la cabaña una niña de unos 8 años, sola, descalza y con una carta arrugada en la mano. La carta decía que su madre había muerto hacía 3 días, que el tío quería llevarla lejos y que alguien le habló de una mujer que cura sin hacer daño. Sara no dudó. La bañó, le dio de comer y la dejó dormir en su propia cama. Cuando Nathan le preguntó qué pensaba hacer, ella solo respondió: «Lo mismo que hicieron por mí cuando tenía su edad». Y con eso selló algo más fuerte que cualquier firma. La niña se quedó. Se llamaba Luz, aunque nadie lo creería por lo seria que era. Con el tiempo, se convirtió en aprendiz y en sombra de Sara. Aprendía los nombres de las plantas, los momentos exactos para cortar las raíces, los silencios que debían respetarse entre una consulta y otra. Nathan, por su parte, le construyó una pequeña cama junto a la estufa y le enseñó a reconocer sonidos del bosque. En esa casa, donde nadie pedía nada a cambio, la presencia de la niña fue como un nuevo brote en medio de un jardín antiguo. Pero el mundo no se queda quieto cuando algo bueno crece. El juez local, presionado por los intereses del ferrocarril y por ciertos hombres incómodos con la figura de Sara, decidió reabrir su caso. Alegaban que nunca había sido registrada como ciudadana, que no tenía papeles, que su presencia allí era una anomalía legal.
Cuando recibieron la notificación, Nathan quiso ir al pueblo y enfrentarlos con todo, pero fue Sara quien lo detuvo. No se lucha contra el barro con las manos limpias, se lucha con verdad. Así que una vez más, regresaron a la iglesia, esta vez con Luz tomada de la mano. Frente al juez, Sara no se defendió. Solo contó su historia con la misma voz firme de siempre. Cómo la abandonaron, cómo sobrevivió, cómo sanó a otros cuando ni siquiera sabía cómo salvarse a sí misma. Nathan habló después, y cuando terminó, el juez no dijo nada. Se giró hacia las bancas y vio que media asamblea estaba compuesta por personas que habían sido curadas por ella. Esa fue su sentencia, un pueblo que ya no podía permitirse perderla. Esa noche, cuando regresaron a la cabaña, Sara se sentó junto al fuego y cerró los ojos. Nathan la observó desde su silla habitual, reconociendo en su silencio una mezcla de alivio y desgaste. Luz dormía ya, abrazada a un cojín que ella misma había cosido con retazos viejos. «No sé cuánto más pueda sostener esto», dijo Sara sin abrir los ojos. Nathan no respondió de inmediato. Caminó despacio hasta ella, tanteando con el bastón, y se sentó a su lado. «No tienes que sostenerlo sola», dijo. Y por primera vez, ella apoyó la cabeza en su hombro. Los días que siguieron fueron más tranquilos, como si el juicio hubiese marcado una frontera invisible. Nadie volvió a cuestionar su presencia. Al contrario, comenzaron a dejar cestas con pan, jabón casero, mantas tejidas, cosas pequeñas, pero llenas de gratitud. La gente no pedía citas ni explicaciones. Solo llegaban, se sentaban en el porche y esperaban su turno. Sara nunca perdía la calma, ni siquiera cuando las historias eran demasiado pesadas para un solo corazón. Tenía una manera de mirar a los demás que hacía que se sintieran vistos de verdad. Una tarde de otoño, Luz regresó del bosque con una pequeña herida en la pierna. No era grave, pero lloraba más de lo esperado. Sara la curó con paciencia y Nathan, desde la cocina, dijo algo que resonó en la madera de la casa. «A veces el miedo duele más que la herida». Luz lo miró con ojos enormes y asintió en silencio. Desde ese día comenzó a hablar más, a preguntar, a cantar mientras recogía flores secas. La niña que llegó muda y sola se estaba convirtiendo en una parte esencial de ese hogar. El invierno llegó temprano ese año, con una nevada que dejó al pueblo aislado durante casi 2 semanas. Nadie podía entrar ni salir. En la cabaña encendieron la estufa día y noche, compartieron sopas calientes, historias junto al fuego y partidas de cartas inventadas. Fue durante una de esas noches, cuando la luz del candil apenas alcanzaba a iluminar los rostros, que Sara dijo algo que dejó a todos en silencio. «Nunca supe cómo se sentía tener una familia. Hasta ahora». Nathan la tomó de la mano bajo la mesa. Luz sonrió sin entender del todo, pero sintiendo que algo importante había pasado. Cuando la nieve empezó a derretirse, lo hizo con lentitud, como si también supiera que aquel refugio merecía durar un poco más. Las primeras visitas no tardaron en regresar, muchas trayendo noticias del exterior. Había más interés en la tierra, más presión para vender, más ojos puestos sobre la casa de la luz. Pero ahora el pueblo estaba de su lado. Cuando un funcionario del gobierno intentó llegar con papeles y amenazas, fue recibido por una docena de vecinos que lo invitaron a marcharse sin necesidad de gritar. La cabaña ya no era solo de Nathan y Sara, era de todos. Una mañana, mientras limpiaban juntos la cocina, Nathan se detuvo y dijo: «Si alguna vez llego a ver tu rostro con claridad, sé que será lo último que necesite ver». Sara no respondió. Caminó hacia él, le tocó suavemente el rostro y le dijo al oído: «Entonces no te apures. A veces, lo más hermoso es lo que se imagina». Lento. Fue en ese instante,
sin dramatismo ni milagros, que él creyó verla de verdad, no con los ojos, sino con algo más profundo, y así, con los sentidos entrelazados, siguieron viviendo un día a la vez. La primavera siguiente trajo más que flores. Trajo preguntas, visitantes curiosos y hasta una joven periodista de Cheyenne que había oído hablar de una curandera que sanaba sin mirar a los ojos. Llegó con una libreta en la mano, un sombrero demasiado nuevo y una actitud entre escéptica y fascinada. Se presentó con cortesía y pidió permiso para quedarse unos días. Nathan no dijo ni sí ni no, solo la dejó pasar. Sara, en cambio, le ofreció té y le mostró dónde podía dormir. A esa altura ya sabían que el respeto no se exige, se muestra. Durante 3 días, la joven periodista observó todo sin intervenir. Anotaba en su libreta cuando nadie la veía. Luz le contaba historias a media voz, como si supiera que algunas cosas solo se entienden cuando se susurran. Al 4.º día, Sara la invitó a caminar al bosque. Le mostró las plantas, las raíces, los troncos huecos que guardaban secretos, y luego, sentadas bajo un álamo, le dijo: «Lo que hacemos aquí no es milagro ni brujería, es cuidado, es tiempo, y eso no se imprime bien en los periódicos». La periodista no respondió de inmediato, pero esa noche dejó la libreta a un lado y ayudó a preparar ungüentos. Se marchó al amanecer siguiente, sin entrevista, sin fotos. Solo dejó una nota escrita a mano. Hay lugares donde el silencio cuenta mejores historias que las palabras. Gracias por dejarme escuchar. Nadie volvió a saber de ella, pero unos meses después, en una revista olvidada, apareció un artículo sin firma titulado «La casa donde la luz no entra por los ojos». Y aunque nadie la mencionaba directamente, los que conocían la historia supieron de qué hablaba. Con el tiempo, más personas empezaron a llegar, no por enfermedad, sino por algo más difícil de nombrar: vacío, desarraigo, miedo de no pertenecer. Venían buscando algo que no sabían cómo pedir, y la cabaña, sin tener nada extraordinario, ofrecía justo eso. Un lugar donde no hacía falta demostrar nada, donde el trabajo era compartido, el dolor no era una vergüenza y los silencios eran compañía. Nathan, con su bastón y su oído afinado, se convirtió en consejero sin proponérselo, y Sara, sin levantar la voz, en guía. Una tarde, mientras recogían ramas secas detrás del corral, Luz preguntó si podían adoptar un perro, uno que había visto vagando por el sendero, flaco y con una pata herida. Nathan rió y dijo: «Claro, esta casa es para los que no encuentran lugar en otra parte, ¿no?». El perro llegó esa misma noche, guiado por el olor a sopa y la intuición de que allí no lo echarían. Sara lo curó con la misma ternura que aplicaba a todo. Lo llamaron Sombra, y pronto, como todos en ese lugar, encontró su rol. Pero no todo fue calma. En el segundo invierno desde la llegada de Sara, Nathan enfermó. Nada grave al principio, una tos persistente, un poco de fiebre. Pero pasaron los días y no mejoraba. Sara probó de todo: las raíces, las infusiones, los paños de hierbas calientes. Luz se turnaba para vigilarlo mientras dormía. Nadie lo decía en voz alta, pero el miedo llenaba cada rincón de la cabaña. Era como si el mundo, al ver tanta luz reunida en un solo lugar, decidiera ponerla a prueba. Y por primera vez en mucho tiempo, Sara temió perderlo, no como cuidadora, como compañera. Una noche especialmente fría, cuando la fiebre de Nathan no bajaba y la leña escaseaba, Sara se sentó a su lado y le habló como nunca antes, no con recetas ni con calma, sino con angustia. «No te mueras, Nathan, no todavía, no así, en silencio». Él apenas respiraba, pero logró apretar débilmente su mano. En ese gesto había más que palabras. Había memoria, promesa y resistencia. Luz los observaba desde la puerta, abrazada a Sombra, entendiendo de golpe que el amor también podía doler sin necesidad de gritos. Al amanecer,
Sara salió al bosque como si la vida de Nathan dependiera de cada raíz que arrancaba. Con las manos heladas, cavó, buscó, probó combinaciones que había aprendido de Ayasha, pero nunca antes había usado juntas. Regresó con un cuenco lleno de barro medicinal, mezclado con savia y hojas amargas. Lo aplicó en su pecho, le dio de beber la infusión más fuerte que había preparado jamás, y se quedó a su lado toda la noche, rezando en voz baja a una divinidad sin nombre. Pasaron 2 días más, hasta que Nathan abrió los ojos con algo más. ¡Ah, qué delirio! Vio la sombra de luz dormida a sus pies y la silueta de Sara encorvada junto al fuego. No habló, solo respiró hondo, y en ese suspiro la casa entera pareció volver a encenderse. Cuando por fin pudo sentarse, con la voz aún quebrada, dijo: «No sabía que quería seguir viviendo hasta ahora». Sara no respondió, pero esa tarde salió al porche, miró al cielo abierto y sonrió. Una sonrisa pequeña, pero completa. La recuperación fue lenta, como todo lo valioso. Nathan perdió peso, pero ganó otra mirada sobre la vida. Leía más en voz alta, ayudaba a Luz con sus ejercicios y pasaba largos ratos simplemente tocando los objetos de la casa, como si quisiera memorizar su forma por si el mundo volvía a oscurecerse. Una vez, al tocar el collar que le había dado a Sara, dijo: «Este lugar no lo hicimos con madera, lo hicimos con elección». Y ella, sentada en la escalera, respondió: «Y la seguiremos haciendo cada día». Con la llegada de la primavera, los caminos se abrieron de nuevo. Volvieron los visitantes, los enfermos, los curiosos, pero algo había cambiado. Ahora la gente no llegaba buscando solo a Sara. Venían a ver la Casa de la Luz, a ver cómo era posible que existiera un lugar donde se vivía sin vergüenza, donde nadie preguntaba de dónde venías, solo cómo te sentías. Había quienes se quedaban una noche, otros semanas. Algunos solo se sentaban en silencio bajo el álamo y se iban sin decir nada, pero todos dejaban algo, una historia, una promesa, una semilla. Un día llegó una mujer muy mayor, encorvada y con las manos llenas de cicatrices. Nadie la conocía. Sara la reconoció de inmediato. Era Ayasha, no con el mismo rostro, pero con el mismo andar. Se abrazaron sin palabras. La mujer se quedó 3 días. No habló mucho, pero observó todo. A la hora de partir, le entregó a Sara una bolsita de cuero con polvo de raíz negra. «Por si alguna vez tienes que enseñar a alguien más», dijo. Sara la apretó contra el pecho. Sabía que ese regalo no era solo medicina, era legado. Después de la partida de Ayasha, algo cambió en Sara. No fue visible de inmediato, pero Nathan lo notó. Estaba más callada, más atenta a los detalles, como si cada cosa que hiciera llevara consigo una intención más profunda. Empezó a enseñar a Luz, no solo a preparar ungüentos, sino a escuchar lo que el cuerpo no decía. Le mostró cómo leer una espalda tensa, una mirada caída, un silencio largo. «Curar no es arreglar», le dijo, «es acompañar». Y Luz, con la seriedad que la caracterizaba, anotaba todo en un cuaderno de tapas duras que ella misma decoró con flores secas. Una noche de verano, con la brisa entrando por las ventanas abiertas y las luciérnagas titilando en el campo, Nathan se sentó en el porche con Sara. No hablaban mucho esos días, no porque no tuvieran qué decir, sino porque se habían acostumbrado al lenguaje sin palabras. Él giró el rostro hacia ella, como si pudiera verla a través del calor del aire. «¿Alguna vez pensaste en irte?», preguntó. Sara tardó en responder. «Muchas veces, pero ahora siento que si me voy, dejo de existir». Y él, con una ternura que nunca antes había usado, dijo: «Entonces no te vayas». Un día, un niño llegó al rancho con una carta doblada en el bolsillo. Venía desde muy lejos, enviado por una mujer a la que Sara había curado solo una vez, pero que nunca la olvidó. Decía:
que había oído hablar del lugar, de la casa sin puertas cerradas, y que quería que su hijo aprendiera allí. Sara lo miró con calma. Era curioso, inquieto, preguntón. Nathan lo apodó Tábano, por cómo zumbaba alrededor sin parar, y aunque al principio fue un torbellino, pronto se convirtió en parte de la rutina. Aprendía de luz, ayudaba con los caballos y en las noches pedía que le leyeran. Fue gracias a Tábano que una vieja estufa rota volvió a funcionar. Él la reparó con piezas que encontró en un rincón del granero, guiado por pura intuición. Nathan, al enterarse, rió con una mezcla de admiración y sorpresa. Ese niño tiene manos que entienden lo que los ojos no ven. Y Sara, mirándolo de reojo, le respondió, «Como tú». Las comparaciones entre ellos se volvieron frecuentes, no porque se parecieran físicamente, sino por la manera en que ambos desarmaban el mundo y lo volvían a armar en silencio. Con el paso del tiempo, la Casa de la Luz dejó de ser solo un refugio, empezó a ser un símbolo, un lugar que la gente mencionaba con respeto, incluso sin haberlo visitado, en cartas, en conversaciones de mercado, en susurros entre viajeros. Se decía que allí no te curaban con milagros, sino con presencia, que no era un hospital, ni un santuario, ni una escuela. Era otra cosa, algo que no se podía nombrar del todo, pero que hacía falta en el mundo. Nathan escuchaba esos rumores con una sonrisa en el rostro. «Se están inventando una leyenda», decía, «y esta vez no estamos huyendo de ella». Una tarde cualquiera, mientras Luz barría el porche y Tábano perseguía a Sombra por el campo, Sara sintió un escalofrío. No de enfermedad, sino de certeza. Se sentó bajo el álamo, el mismo donde tantas veces había buscado claridad, y cerró los ojos. Nathan salió poco después, como si algo lo hubiese llamado. Caminó hacia ella con el bastón, pero sin prisa. Cuando llegó, no dijo nada. Se sentó a su lado, y allí se quedaron, en silencio, como al principio. Solo que esta vez no eran dos extraños. Eran raíz, eran casa, eran luz. Con el paso de los días, Sara comenzó a escribir en pequeños papeles lo que antes guardaba solo, en la memoria. No eran recetas ni instrucciones, sino fragmentos de pensamientos, frases sueltas, memorias de infancia, susurros de Ayasha. Los guardaba en un cajón de madera junto a la cama, sin intención de mostrarlos. Pero una tarde, Luz los encontró por accidente mientras buscaba hilo. Leyó uno en voz baja. «La tierra no sana con ruido, sana con raíces que no se ven». Se quedó en silencio largo rato, como si acabara de descubrir el corazón de su madre. Esa misma noche, Nathan le propuso a Sara algo que nunca había dicho antes: abrir un cuaderno para registrar todo lo aprendido en la Casa de la Luz. No como manual ni como legado obligatorio, sino como un testimonio para quien viniera después. Sara dudó. No le gustaba fijar en papel lo que había nacido del cuerpo y del viento, pero al final aceptó. Luz y Tábano ilustraron las páginas con dibujos de plantas, mapas de los alrededores, retratos sencillos. El cuaderno se convirtió en un libro sin título, sin autor, pero todos sabían de dónde venía. Una mañana llegó al rancho un joven médico. No venía a curar, sino a aprender. Había oído hablar de la cabaña desde su residencia en Denver y, cansado de protocolos y diagnósticos fríos, decidió buscar otra forma de sanar. Sara lo observó de arriba abajo. Traía maleta de cuero, ropa limpia y ojeras profundas. «¿Sabe escuchar sin interrumpir?», preguntó ella. Él respondió: «Estoy dispuesto a aprender». Se quedó un mes. No curó a nadie, pero empezó a cambiar su forma de mirar. Al marcharse, dejó su estetoscopio colgado junto a las hierbas, como señal de respeto. Nathan, por su parte, comenzó a tener sueños vívidos. En ellos, veía rostros que no conocía, caminaba por pasillos de luz, oía voces que le hablaban en idiomas antiguos. Se lo contó a Sara una mañana mientras compartían pan con miel. «¿Crees que me estoy volviendo loco?».
preguntó. Ella negó con suavidad. Tal vez solo estás viendo con otra parte de ti. Él rió, pero no se burló, porque en el fondo sabía que ella tenía razón. Desde que la conocía, todo lo que parecía imposible había tomado otra forma. Una tarde, Luz se sentó frente a la fogata y preguntó en voz alta, ¿qué pasará cuando ustedes ya no estén? El silencio que siguió no fue triste, sino respetuoso. Sara la miró a los ojos y le dijo, entonces te tocará a ti decidir qué sigue, no para imitar, sino para inventar. Esa noche, Luz escribió por primera vez en su propio cuaderno. No copió nada, solo dibujó una casa con muchas ventanas, un perro dormido en el porche y 3 figuras bajo un árbol. Cuando Nathan vio el dibujo al día siguiente, lo acarició con los dedos y dijo, entonces todo valió la pena. Poco a poco, la vida en la cabaña encontró su ritmo final. No porque se detuviera, sino porque había alcanzado una especie de plenitud. Los días seguían pasando con su mezcla de trabajo, descanso y visitas, pero ya no había urgencia. Lo que tenía que ser dicho, había sido dicho. Lo que debía ser compartido, ya estaba en manos incapaces. Sara pasaba más tiempo sentada en la tierra, escuchando. Nathan hablaba menos, pero cada palabra suya pesaba como un tronco antiguo, y en cada rincón de la casa de la luz se respiraba algo que pocas veces se encuentra, paz que no se debe a la ausencia de conflicto, sino a la presencia de sentido, un amanecer. Nathan despertó antes que todos. Sentía algo distinto en el aire, como si el día trajera consigo un cierre suave. Se levantó con cuidado, se vistió sin hacer ruido y salió al porche. El sol apenas comenzaba a pintar de oro los bordes de las montañas. Se sentó en su silla, con sombra a sus pies, y simplemente escuchó. El canto de los pájaros, el murmullo del viento, el crujido de las ramas. Todo parecía decirle que ese día no necesitaba nada más. Cuando Sara salió poco después, se sentó junto a él sin decir una palabra. Solo le tomó la mano. Ese día transcurrió con una serenidad inusual. Nadie vino a tocar la puerta. Luz y Tábano se fueron al río con sus cuadernos y una cesta de comida. Sara preparó un guiso con las últimas verduras del huerto y Nathan, con esfuerzo, talló una pequeña figura de madera que había empezado meses atrás. Un árbol con raíces profundas y ramas abiertas. Se lo entregó a Luz al atardecer. Para que recuerdes que crecer también es sostener, dijo. Ella lo abrazó con fuerza, sin saber que ese gesto quedaría grabado para siempre en su memoria. Esa noche, el fuego ardió con suavidad en la estufa. Comieron juntos, rieron con anécdotas del pasado y compartieron un silencio lleno de presencia. Al acostarse, Nathan tomó la mano de Sara y le susurró, «Gracias por no tener miedo de verme sin ojos». Ella respondió con una sonrisa y una frase que él recordaría incluso en sueños. «Gracias por enseñarme que el amor no necesita testigos, solo verdad». Luego se durmieron, como tantas veces, uno al lado del otro, sin promesas, pero con la certeza de que habían vivido exactamente como debían. Nathan no despertó al día siguiente. Su rostro estaba en paz, como si se hubiera ido caminando por dentro sin sobresaltos. Sara no lloró de inmediato. Solo se sentó a su lado, lo cubrió con la manta tejida por Luz y le acarició el rostro con lentitud. Luz y Tábano llegaron poco después. Nadie gritó. Nadie preguntó qué había pasado, solo lo aceptaron, porque algunas partidas no rompen, transforman, y en ese instante la Casa de la Luz no perdió a su pilar. Ganó un espíritu que ya no necesitaba cuerpo. El entierro fue sencillo, como Nathan hubiera querido. Bajo el álamo donde tantas veces se sentaron, cavaron con sus propias manos. El pueblo entero acudió. No hubo discursos largos, solo recuerdos, miradas compartidas y la promesa silenciosa de cuidar lo que él había ayudado a construir.
Sara colocó sobre la tierra la figura del árbol tallado. Luz dejó una flor seca. Tábano se quedó en silencio largo rato, con el sombrero apretado entre las manos. Y al final, todos se fueron en paz, sin llanto escandaloso, como si supieran que Nathan no se había ido del todo. Esa noche, Sara se sentó sola en el porche. El cielo estaba despejado, lleno de estrellas. Escuchó los sonidos del campo, la risa lejana de los niños, el crujido de la madera que envejecía con dignidad. Por primera vez en mucho tiempo sintió que todo tenía su lugar. No era alegría, no era tristeza, era comprensión. Luz se acercó y se sentó a su lado. ¿Estás bien?, preguntó. Sara la miró y respondió, «Estoy, y eso, hoy, es suficiente». En ese momento, la casa de la luz no fue un refugio. Fue hogar, fue semilla, fue memoria viva. Pasaron los meses. La ausencia de Nathan se sentía en los pequeños detalles. Su silla vacía al amanecer, el eco de su bastón contra la madera, las pausas largas que usaba para escuchar lo que nadie decía. Pero la casa de la luz no se apagó. Al contrario, floreció con más fuerza. Cada gesto, cada decisión, llevaba algo de él. Sara no lo nombraba todos los días, pero lo sentía en cada rama que recogía, en cada té que preparaba, en cada niño que llegaba buscando un rincón donde ser visto sin miedo. Luz y Tábano crecieron, no solo en edad, sino en comprensión. Ella tomó el rol de guía con una naturalidad que asombraba. Él se convirtió en el encargado de mantener viva la estructura. Reparaba techos, construía muebles, diseñaba sistemas de recolección de agua con una creatividad que ni él sabía que tenía. Entre los dos, reinventaron el lugar sin romper su esencia. La casa ya no era de Nathan y Sara, era de todos los que pasaban, se quedaban o simplemente dejaban algo atrás. Un día llegó una mujer embarazada, sola y con los ojos llenos de susto. No preguntó si podía quedarse, solo se sentó bajo el álamo y esperó. Sara la miró desde el porche, como tantas veces había hecho Nathan, y dijo, «Cuando estés lista, entra». Y así, sin necesidad de reglas, la rueda siguió girando. Porque el dolor cambia de rostro, pero siempre encuentra consuelo cuando alguien decide no mirar hacia otro lado. Una tarde, Sara tomó el cuaderno que Nathan había iniciado y escribió una sola frase en la última página. «La luz más fuerte no entra por los ojos». Luego lo cerró, lo envolvió en tela y lo colocó en una caja junto a la figura del árbol. No como un final, sino como una raíz. Sabía que alguien, algún día, volvería a abrir ese libro buscando respuestas, y allí las encontraría, no en las palabras, sino en el espacio entre ellas, en el silencio que Nathan le enseñó a cuidar. Con el tiempo, la historia de la Casa de la Luz se convirtió en leyenda. Algunos decían que Sara había sido curada por espíritus antiguos, otros que Nathan jamás existió, que era una invención para darle sentido al lugar. Pero quienes estuvieron allí sabían la verdad, que no hay mayor milagro que dos seres rotos que se eligen sin esperar perfección, que la compasión puede sostener una vida entera, que el amor silencioso transforma sin alardes y que hay lugares que no aparecen en los mapas, pero que salvan. Y así, bajo un cielo de Wyoming que sigue girando sobre praderas y cicatrices, la Casa de la Luz permanece, no con luces ni con muros altos, sino con lo único que nunca se gasta, el deseo de cuidar. Allí donde el viento lleva los nombres y el polvo guarda las memorias, Nathan y Sara siguen presentes, no como sombras, sino como huellas, porque a veces lo que realmente ilumina no entra por los ojos,